Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Casi 40% de las 500 muertes por coronavirus en Colombia que el país ha acumulado en tan solo 10 días han sido de barranquilleros. 190 de esas más o menos 500 muertes, todas en Barranquilla. En la metrópoli caribeña de Colombia, la más grande de la costa en el país, está hoy el mayor foco del virus en Colombia. Lo de Barranquilla reitera lo que hemos dicho muchas veces acá en este programa sobre el virus. No hay una curva, hay muchas curvas. En unos lugares la curva ya hizo pico y se aplanó, como está pasando en Amazonas, en Leticia. En otros lugares la curva se aplanó, volvió a subir, como en Barranquilla y en mucha menor medida en Antioquia. En otros lugares nunca ha llegado el virus, como en los más de 700 municipios. En otros sigue subiendo la curva muy despacio desde el principio, como en Bogotá. El salto que tiene lugar en la costa ya se había anunciado en Cartagena, donde fuera de Bogotá y de Barranquilla está el foco de casos activos más grande del país. Pero en Barranquilla el contagio está adquiriendo magnitudes que por primera vez amenazan con desbordar la capacidad hospitalaria de una ciudad grande colombiana. A esta preocupante novedad de Barranquilla se suma el hecho de que cualquier cosa que pase allá se refleja sobre el clan político más poderoso del país, el clan Char. Han sido gobierno en la alcaldía de Barranquilla desde el 2008, más de una década. A partir de este año también los Char están en la gobernación, 100% charista. Los Char no solo son un proyecto político de poder regional costeño, Arturo Char es ahora el senador Char, será el próximo presidente del Senado de la República, a pesar de tener una investigación abierta por compra de votos en la empresa criminal de Aida Merlano. Según las voces oficiales del departamento, el pico del virus es culpa de la indisciplina de la gente de allá. Hay casi un señalamiento a la cultura caribeña desde los mismos líderes caribes. Lo curioso es que una de las críticas a la manera de gobernar de los Char, además de sus prácticas clientelistas, acusaciones por corrupción y la concentración de la contratación pública en unos pocos grupos de empresarios donantes, además de eso, la mayoría de las críticas son que han invertido mucho más en cemento que en cultura. Un cemento que habría sido sólida fuente de popularidad y está por verse si el coronavirus logra agrietarla. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo en Zona Franca, son las 9:04 de la noche. Pueden participar en esta conversación, en este debate con el hashtag francamente, @zonafranca es nuestra cuenta en Twitter. El coronavirus nos tiene saltando de un lugar a otro de Colombia, esa es la naturaleza de esta epidemia y en general de las epidemias, curvas distintas, picos en distintos momentos y esta curva ahora nos lleva a la costa atlántica, a Barranquilla, la ciudad más grande de la costa colombiana. Los casos diarios reportados de coronavirus de más o menos un mes para atrás, comparando lo que está pasando en Barranquilla y en Soledad, que son casi una unidad, y lo que está pasando en Bogotá, que era como el estándar de los casos altos de Colombia. Entonces, fíjense, la línea azul es de Barranquilla más Soledad, sumados esos dos municipios, y tengo Bogotá en la línea roja. Siempre había estado por debajo, aunque ya venía pegándose más o menos 320, 200 y pico casos diarios en Barranquilla. Bogotá estaba un poco más arriba en los 300, va subiendo. Bogotá registra en su punto más alto 518 casos, pero de pronto y durante este fin de semana hay una explosión de reportes en Barranquilla que llegaron ayer a 938 casos en Barranquilla y en Soledad, casi más del doble de lo que fue reportado en Bogotá, donde estaba la mayor concentración. Los casos, y ahora estamos aprendiendo a ver datos de una manera distinta, los casos se pueden ver también en este momento cuando Colombia ya tiene más de 50.000 casos, por casos activos y casos no activos, y eso ayuda a limpiar un poco los datos de los casos que ya se recuperaron, digamos todos esos casos que ya podemos barrer en la historia, desafortunadamente una historia que viene con muertos, pero en términos de casos activos, por ejemplo, aquí vemos que en total de casos Bogotá tiene 16.000, pero
más o menos un poquito más de la mitad, 9.000 son casos activos, es decir, ya recuperó a cerca de 7.000 personas de coronavirus. Tiene casos activos 9.000. Obviamente es el lugar del país donde más casos activos hay porque es la zona más poblada, donde el virus se ha esparcido más. Pero muy cerquita de casos activos está Atlántico y Barranquilla, que se miden distinto, es decir, el departamento se mide sin Barranquilla, sin el distrito especial, y entonces ahí lo sumo para esta cuenta. Tiene 7.600 casos activos de un total de 10.000 casos que ha tenido en total. Es decir, la mayor proporción de los casos en Atlántico y en Barranquilla son casos activos. Eso significa que el brote es reciente y que sigue activo y que sigue obviamente causando una mayor tasa de contagio. Luego, en esta mirada de casos activos, tenemos Cartagena, que también tiene una gran cantidad de casos activos, más de 3.000, Valle del Cauca y Nariño. Y les pongo el bonus de Amazonas. Amazonas llegó a tener 2.000, ha tenido ya 2.000 casos confirmados. Y eso suena como una cantidad, pero hemos visto cómo se maneja el pico en el departamento del Amazonas, sobre todo en Leticia, su capital, y ha bajado, solamente hay 744 casos activos. Esto hace pensar que no se está reproduciendo a una velocidad tan alta el virus en esa zona del país. Es decir, que allá la curva ya hizo pico, ya que mucha gente pregunta por los picos. Para hablar de los datos de Barranquilla, me acompaña esta noche Jorge Galindo. Jorge Galindo es analista de datos del diario El País, es sociólogo, tiene un doctorado. Podríamos decirle también analista de datos de Zona Franca, excepto porque Zona Franca no le paga nada. Jorge, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas noches, gracias. Un placer, como siempre. Entonces, estamos hablando de Barranquilla y yo venía hablando mientras usted se estaba conectando ahí de cómo la naturaleza del virus nos pone a hablar a movernos de una región a otra. Y eso es interesante y nos ayuda a hablar de las muchas curvas, no de solo una curva que hay. Y la curva ahorita que más llama la atención es la curva barranquillera o la curva del Atlántico. Ahí podríamos tener una discusión. Sí, efectivamente. O sea, al final yo creo que nos hemos pasado una primera fase de seguimiento de la pandemia, digo seguimiento mediático, seguimiento de cada uno en su casa también, a nivel país, ¿sí? Comparando países, viendo como una carrera de países, que es algo que nos gusta mucho, nos recuerda a los Juegos Olímpicos, a los Mundiales y demás. Pero hay un punto en el cual nos empezamos a dar cuenta de que en cualquier lugar, no solo en Colombia, por supuesto es algo común a todos los países, los brotes son, y los brotes se producen a través de contactos cercanos. Y por la propia lógica de los contactos cercanos que se necesitan para que el contagio se produzca, pues al final tenemos que pensar en qué pasa en esta ciudad y dentro de cada ciudad, o en otra ciudad, y dentro de cada ciudad incluso qué pasa en el barrio, y dentro del barrio incluso qué pasa en determinados focos de contagio. Ese sería como el ideal, ¿sí? Si tuviésemos un ideal epidemiológico, sería como un mapa que va cambiando día a día, en el cual vemos como ciertas manchas de color, que son los contagios, se van extendiendo. Y están súper localizadas, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Claro, por eso hemos descubierto, digamos, términos territoriales para las ciudades súper específicos como las UPZs en Bogotá. Ahora se hacen sí. Cuarentenas, las unidades de planeación zonal, creo que se llaman, que son como los... Yo las conocía las UPZs, pero solo porque trabajo con datos. Si no, a pesar de haber residido en Bogotá desde hace ya prácticamente más de 4 años, si no fuese porque trabajo con datos, yo no sabría lo que es una UPZ. De hecho, he tenido a amigos y conocidos preguntándome por qué es una UPZ, por dónde cae esta UPZ o qué barrio cae en esta UPZ o en esta otra, para ver si caían dentro o fuera de la cuarentena que había marcado la alcaldía. Sí, yo no tengo ni idea en qué UPZ vivo. A ver, datos de Barranquilla que llaman la atención. Acabo de poner como la curva de casos diarios frente a Bogotá, que muestra que va subiendo. Tiene la mayor cantidad de casos activos después de Bogotá y tiene un gran porcentaje de casos activos del total de casos, lo que habla de un brote reciente y un brote activo. Exacto. Y tengo este dato de la letalidad. Voy a ponerlo aquí en pantalla.
Barranquilla tiene una de las letalidades más altas del país, incluso más alta que Cartagena, más alta que la letalidad que se ha registrado en Leticia, es decir, la Barranquilla es 4,2%, Cartagena 4,1%, Leticia 3,7%, Bogotá mucho más bajo, 2,4%, Antioquia en 0,4% y el promedio nacional, Colombia está en 3,2%. Entonces, esto choca un poco con las expectativas que teníamos de Barranquilla, que se había anunciado en un gran titular de La Silla Vacía, como en términos de estar preparados para el coronavirus, Barranquilla es tu papá, pero en Barranquilla la letalidad es más alta. Sin embargo, tal vez eso no es lo que me está diciendo ese dato. No, efectivamente sabemos que en mitad de un brote, nos lo han dicho por activa y por pasiva los epidemiólogos, y es totalmente cierto, cuando hacemos la división de casos de muertes detectadas, entre casos detectados en una ciudad, en un departamento o en un país, eso no nos está hablando tanto de la letalidad real del virus, de cómo de mortal es el virus en esa zona, a diferencia o en comparación con otras, sino de cuál es el error que tenemos de detección, en este caso en el denominador de la división, en el número de casos. A mí lo que me dice este dato es que con una alta probabilidad Barranquilla está dejando de detectar bien casos. Le está costando cada vez más detectar casos. Entonces, ¿qué pasa? Que es más difícil que se te escape una muerte a que se te escape un caso leve en el conteo. Entonces, siempre las muertes van a estar menos representadas. De manera que cuando te crece mucho un brote, que es lo que está pasando ahora en Barranquilla, si no detectas bien los casos, al hacer la división, parece que el virus sea más letal. Pero en realidad solo es que las muertes las detectas igual de bien que antes, pero los casos leves, sobre todo los casos asintomáticos, no los detectas igual de bien. Y por eso, en realidad, es un error en el denominador. A mí, lo que me dice este número y el mensaje preocupante que sí me lanza, es que Barranquilla cada vez detecta menos o peor en comparación con otras regiones, o el Atlántico en general, la cantidad de casos que tiene en su territorio. Claro, y entonces ya le tenía preparado el siguiente dato, y es el dato de pruebas, porque si usted dice falta detectar más el virus, Barranquilla ya está haciendo ya bastantes pruebas. Aquí tengo una lista de las ciudades relacionada con la cantidad de pruebas que han hecho. Entonces, obviamente, Bogotá ha reportado 145.000 pruebas. Es la localidad, la región de Colombia que más pruebas hace. Después está Antioquia, que tiene un muy buen sistema de pruebas, tiene varios laboratorios, y en tercer lugar está Barranquilla, muy cerca de Valle del Cauca, y creo que esta cercanía es importante porque el Valle del Cauca tiene uno de los, es decir, Cali es una ciudad médica, es una ciudad donde se hacen muchas pruebas y es un departamento mucho más grande y mucho más poblado que el departamento del Atlántico. Sin embargo, Barranquilla más Atlántico han logrado hacer casi la misma cantidad de pruebas que Valle del Cauca, perdón, que son cerca de 45.000 pruebas. Aumentar la capacidad de pruebas de Barranquilla, teniendo en cuenta que ya está en el rango alto, va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Lo que pasa es que es necesario. O sea, digamos que igualdad de condiciones, si el brote es igual en una ciudad y en otra, obviamente va a necesitar más pruebas aquella ciudad que tenga más población. Entonces, medir pruebas per cápita o pruebas absolutas es una buena idea. Sin embargo, cuando los brotes son diferenciados, que es lo que veíamos en las primeras gráficas que compartíais, pues más casos requieren más pruebas, porque si no lo que tienes es, si miras la tasa de positividad, el porcentaje de positivos sobre el total de pruebas, en Barranquilla probablemente lo que veremos es que esa tasa está subiendo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil, en Ecuador? En un momento dado la tasa de positividad era absurdamente alta, casi todas las pruebas salían positivas. Y eso quiere decir que por mucho que tengas muchas pruebas de inicio, si el virus crece más rápido que tu capacidad de pruebas, no tienes suficientes. Yo creo que entonces lo que haría falta, y estoy segurísimo de que ya es algo que está en marcha por parte del INS, es ampliar la capacidad en función de la necesidad. Digo que estoy segurísimo porque el INS, el Instituto Nacional de Salud, lleva semanas trabajando con la lógica de conglomerados, es decir, va llevando las pruebas a donde más se necesitan. Creo que el caso más claro que reconocimos todos no solo es el de Leticia, sino el de la cárcel de Villavicencio, con estos 600, 700 contagios, creo que fueron al final, donde básicamente se hicieron todas las pruebas necesarias porque se detectó que había un conglomerado, es decir, un brote. Aquí en Bogotá también hubo uno en Corabastos, sí, la central de Abastos. Y pues en Barranquilla también estoy seguro de que está ese sistema de detección activo, pero
igualmente está claro que hace falta, digamos, ampliar capacidad. Ampliar capacidad siempre es fácil decirlo y difícil hacerlo. Yo recuerdo que las primeras semanas el gran debate en Colombia y en otros muchos sitios era la capacidad de hacer pruebas. Sí. Ahora, como ya la tenemos ampliada, parece que nos hemos medio olvidado de esto, digo, en la agenda mediática. Pero sigue siendo fundamental. Si no haces las pruebas suficientes, se te van a escapar casos sin detectar. Jorge, y ahora mismo en Colombia hemos mejorado la capacidad de detección de casos, pero igualmente quedan muchos casos sin detectar. Voy a incluir a esta conversación acerca de datos a una persona que tiene una mirada distinta, una mirada desde el terreno. Está en Barranquilla. Laura Ardila es hoy la editora general de La Silla Vacía. Por varios años fue la editora de La Silla Caribe, la versión caribeña de La Silla Vacía. Ha trabajado en diarios como El Universal, El Tiempo, Caracol Televisión, Publicaciones Semana, periodista del año en los premios Simón Bolívar hace un par de ediciones. Laura, es un gusto tenerla esta noche acá. Hola Daniel, Jorge, a toda la audiencia, el gusto es mío. Y hablábamos de datos, usted tiene unas observaciones distintas y digamos, aporte periodístico que es distinto al del análisis de datos, que es el de los recorridos y las llamadas que ha hecho desde Barranquilla acerca de cómo está el momento de este brote. ¿Y usted cree que esta sensación de alarma que se percibe desde el centro hacia allá, se percibe allá también o no? Sí, total, Daniel. Acá todos estamos en absoluta angustia, digamos, los contagios aumentando cada día, las muertes aumentando, y un poco la explicación que hemos querido analizar en La Silla Vacía, por supuesto, va en el tema político. Las autoridades locales han querido reducir la explicación a lo que está sucediendo en la ciudad a un tema de indisciplina social que sí tiene muchísimo de cierto, como lo evidencian las multas, como lo evidencian las fiestas clandestinas que se ha pillado la policía, pero que también tiene que ver con una realidad que va más allá de esa indisciplina social y digamos que es un asunto que es mucho más complejo que eso. Yo creo que lo que pasa en Barranquilla parte por entender que, al igual que en el resto del país, esta pandemia ha dejado más de presente que nunca como una cantidad de problemas sociales, toda la exclusión. Digamos, ya está más que claro que enfermarse en Leticia no es igual a enfermarse en Medellín, no es igual a enfermarse en Bogotá. Y esto, por supuesto, también ha sucedido en Barranquilla, pero con una particularidad. Esta explosión de realidades ha tenido una particularidad en Barranquilla, y es que esta es una ciudad, Daniel, en la que se había creado una narrativa según la cual acá todo estaba perfecto. No, esta es la ciudad milagro. Se hablaba de el milagro barranquillero por muchos años, digamos, generado por unos mandatarios que son la familia Char, que llevan 12 años en el poder y que han sostenido esta narrativa con la ayuda, pues, de sus medios amigos locales, con un consejo que funciona más como subalterno de la alcaldía que como otra cosa, con una ausencia de sociedad civil, digamos, había alimentado esta narrativa. Y entonces, Laura, déjeme, me le meto ahí para empezar a desmenuzar, porque quiero empezar con lo que usted decía al principio. Y aquí hay como un poco de una acusación de Caribe versus Caribe, ¿cierto? Los líderes caribeños acusando a sus ciudadanos de ser muy caribeños, y afortunadamente no es una versión que viene desde el centro, porque eso había levantado una polvorera regionalista muy distinta, pero básicamente Elsa Noguera, usted lo pone en un buen artículo que publicó hace unos días, se quejaba de que para la cerveza, no me preguntes de dónde, pero ahí sí sale la plata. ¿No? Y yo no estoy seguro si esa es una buena, porque hay gente tomando cerveza ahí en Boyacá, en Bogotá, en Leticia y en todos lados. ¿Usted siente que el barranquillero ha sido realmente más desjuiciado que en otros lugares? Esa es una narrativa perversa, porque equivale a decir, o sea, se enferman y se mueren y además es culpa de ustedes. A mí me parece absolutamente ofensiva esa narrativa, que tiene de cierto, ojo, pero es que la respuesta es muchísimo más compleja que eso, y a eso iba. Cuando uno revisa, por ejemplo, que fue el ejercicio que hicimos en esa historia, revisa los 10 barrios con más contagios en Barranquilla, están en unas localidades en las cuales, según esta encuesta, que tiene toda la credibilidad del programa Cómo Vamos, Barranquilla Cómo Vamos en este caso, el año pasado en esas localidades
entre el 16 y el 38% de las personas dijeron que en algún momento del año no tuvieron para sus 3 comidas. Esa es una Barranquilla poco comentada en Barranquilla y poco comentada en el país, porque nos hablaban de la Barranquilla en la que todo era perfecto, en la que todo era carnaval, en la que todo eran goles del Junior. Pero esa Barranquilla, por supuesto, ve la luz y queda muy de presente, esa Barranquilla popular, esa Barranquilla del rebusque, esa Barranquilla en la que hay barrios con ventas estacionarias en cada esquina, pues queda de presente más que nunca y por supuesto es una situación innegable y hay un agravante que quiero compartir con ustedes y que se suma un poco a lo que decía Jorge. Mañana vamos con un artículo sobre Barranquilla muy preocupante porque en el tema de la ocupación de UCI, hay unas versiones encontradas. La alcaldía dice que estamos en el 81% de la ocupación, el Ministerio de Salud dice que estamos en el 78%. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio que fue hoy llamar a las 7 clínicas y hospitales entre públicos y privados más grandes de Barranquilla y en 5 nos aseguraron que ya no había UCI. Por supuesto que esto es un ejercicio pequeño, es una pequeña muestra, pero estamos hablando de las entidades de salud de las más grandes de la ciudad. La gente, cada vez hay más versiones de que no hay camas UCI en Barranquilla. El gobierno mandó unos ventiladores, pero ojo, tampoco es claro que vayan a funcionar porque no sabemos si hay suficientes médicos intensivistas que son pues los que se encargan de manejar las UCI. Laura, entonces voy ahorita a una pausa, quédense ustedes dos conmigo, vamos a contrastar los datos y la percepción y la narrativa oficial de que la gente en Barranquilla es muy necia y por eso es que se está esparciendo el virus, con unos datos que tiene Google. Jorge Galindo nos puede ayudar con eso, esto después de comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, nos acompañan vía Skype desde Barranquilla Laura Ardila, que es la nueva editora general de La Silla Vacía, y Jorge Galindo, analista de datos del diario El País. Estamos hablando de lo que pasa en el brote más caliente de coronavirus en Colombia, el que hay en Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Entonces, veníamos del bloque anterior hablando de esta narrativa sobre la indisciplina de la gente, que cabe muy bien un poco en la percepción que hay acerca de la cultura caribe, pero los datos de Google de movilidad, y los voy a poner, Jorge, comparando dos datos. Creo que tengo aquí lo de Bogotá y lo de Barranquilla. Entonces, básicamente estos datos, tengo Atlántico, Bogotá y Antioquia. Y lo que nos dicen es que en las estaciones de tránsito, por ejemplo, que es una buena medida para medir el movimiento de la gente, en Atlántico es donde más ha caído frente al nivel anterior pre-coronavirus. Está en menos 82%, en cambio en Antioquia en menos 60% y en Bogotá en menos 54%. Esto nos dice que esa narrativa es falsa. ¿Cómo se hacen estos datos de Google? Sí. A ver, hay que hacer dos cualificaciones, dos apuntes al respecto a esos datos. Lo que nos dicen los datos es que de media, la gente en el Atlántico, en el departamento de Atlántico, ha reducido más sus salidas al exterior con respecto a lo que pasaba antes de la pandemia que lo que pasa en Antioquia o Bogotá. Eso es lo que nos dicen los datos, ¿vale? Ahora, es una media. Entonces, a mí la media yo creo que me sirve para desechar los argumentos de generalizantes, de comportamientos generalizantes, digamos, de la gente de esta zona se comporta de media de una manera determinada porque es así, porque han nacido ahí. Entonces, eso quedaría descartado. Ahora bien, los dos apuntes son: uno, estos datos, como son una media, no nos hablan de lo que pasa en barrios concretos, de lo que pasa en lugares específicos, y yo creo que eso enlaza muy bien con lo que comentaba antes Laura, de esos 10 barrios con más contagios que tienen unas características muy definidas, que por cierto es también un poco lo que veíamos en un ejercicio que hicimos en El País en México, que es que aunque el virus y el contagio empezó con los barrios de clase alta en México, después al final la expansión mayor se ha visto en los barrios más populares de la Ciudad de México. Y la otra es que, el otro apunte que habría que hacer con respecto a estos datos es que son con respecto a lo que pasaba antes de la epidemia, es decir, son porcentajes. Sí. Quizás, aunque el descenso sea mayor en el Atlántico, el punto de partida también era de mayor salida. Pero yo creo que la explicación o la lógica o la manera de leer estos datos es descartar cualquier argumento de media, ¿vale? Como bien estaba haciendo Laura, estos datos
apoyaría lo que estaba diciendo ya antes. Y dos, buscar los puntos específicos con más detalle y con más modestia también de lo que hacen el tono de ciertos líderes políticos y por qué se está dando en estos lugares y en estos puntos, digamos más concretos, de manera más fina, más analítica y también asumiendo que conforme vamos descubriendo cómo funciona este virus, nos estamos dando cuenta de que un gran porcentaje de los contagios, en torno a hasta un 80% de los contagios, podría depender de un 20% de casos inicialmente. Entonces, si los eventos de supercontagio, donde una persona o unas pocas personas contagian a muchas personas, son tan importantes, eso hace menos útil los datos medios y más necesario, y las explicaciones que hablan de comportamientos medios, y más necesario y más útil ese trabajo más fino que pueden hacer epidemiólogos o periodistas, de hecho, sobre el terreno, de ver dónde están esos focos y por qué se están dando. Y Laura, tal vez aquí habría que juntar un poco lo que pasa en Barranquilla y en Cartagena con el tema no de la cultura, sino voy a decir del clima. Es decir, la mayoría de los barrios pobres de Cartagena y de Barranquilla, esos hogares son hogares que en la mayoría no tienen aire acondicionado, ¿cierto? Así es, en donde estar con un tapabocas más de media hora es una tortura absoluta, o sea, estos climas no se prestan para eso. Además estamos hablando en algunos casos de barrios en los que hay hacinamiento, en los que padecen unos problemas sociales como pandillismo, como unas inseguridades que obligan a la gente a salir más allá de la informalidad y de la necesidad del rebusque. Y hay otra cosa para complejizar aún más esto que podría con toda seguridad explicarla mejor un académico, pero que yo pues como Caribe que soy la puedo anotar en todo caso, y es que en el Gran Caribe, no solo en el Caribe colombiano, en general en los países del Gran Caribe, por supuesto nosotros tenemos una cultura de la informalidad y también hay una cultura histórica como que tiene que ver mucho con la transgresión y como con la rebeldía ante ciertas imposiciones de la autoridad. Entonces también es probable, no quiero generalizar en esto, pero también es un factor a analizar que haya algo de esto. Hay mucha gente en los barrios, sobre todo pelados jóvenes, que se sientan y se niegan a ponerse tapabocas porque les da calor. O sea, también hay una cosa que pasa por mucho más y que ratifica que es bastante simplista, ofensiva y falaz esta explicación que han querido dar las autoridades locales de que esto únicamente se debe a indisciplina social. Tiene que ver con muchos más factores, por supuesto. Me voy a ir a una pausa de comerciales. Voy a despedirlo, Jorge, con las muchas gracias por haber participado esta noche. Voy a hablar de política barranquillera con Laura Ardila, pero tiene usted ahí su última palabra. Un pequeño inciso antes de que me saque para hablar de política barranquillera. Eso sobre una palabra clave que creo que ha dicho Laura, que es hacinamiento. Efectivamente, las condiciones de hacinamiento, Viri Ríos, una politóloga, hizo para el país, mexicana, para el país en México, un análisis midiendo condiciones de hacinamiento y su efecto sobre el contagio, y sí que encontró un punto de conexión ahí importante. Eso y espacios poco ventilados y en malas condiciones de vivienda, sin duda, está teniendo un efecto. Y ya está, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Laura, quédese conmigo, nos vamos a otro bloque y hablamos de lo que ha desnudado el coronavirus sobre la Barranquilla de los Char. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de lo que pasa en el departamento del Atlántico, en Barranquilla en especial, el foco más caliente de coronavirus que hay en el país. Tratamos de contactarnos con el alcalde Pumarejo, con la gobernadora Elsa Noguera. Hoy no pudieron apartar tiempo de su agenda, creo que es una agenda bastante ocupada. Estamos hablando con Laura Ardila, que es la editora de La Silla Vacía. Y Laura, el teflón de los Char, para ponerlo en el lenguaje político, no había podido ser rayado ni por la Aida Merlano, ni por los avales cuestionados, ni por todas las publicaciones que ustedes han hecho acerca de este tinglado entre empresarios, donantes de campaña, que luego ganan millonarios contratos. Pero el coronavirus parece que sí está haciendo mella.
Es la gran pregunta, Daniel, así es. Los Char se habían destacado muchísimo por tener un teflón a prueba de muchas cosas y bueno, el más reciente escándalo nacional es el de Aida Merlano. Sin embargo, ellos han mantenido esta eterna luna de miel con los barranquilleros y ahora con los atlanticenses, porque ya sabemos que se quedaron también con el puesto a partir de este año más importante del departamento, dominan políticamente todo el Atlántico, pero la gran pregunta es, ¿van a sobrevivir o se les va a sobrevivir su teflón al coronavirus? Yo creo que ya hay evidencias de que eso no va a ser tan así, se puede ver en los resultados de la más reciente encuesta Gallup. Nosotros en La Silla Vacía lo señalamos en una historia, esta encuesta que como todos sabemos, y para recordarle a la audiencia, mide cada 2 meses el estado de ánimo de los colombianos desde hace más de 20 años. Ahí aparece que el 42% de los barranquilleros cree que las cosas en la ciudad están empeorando, esos 23% más que la medición que se hizo en febrero, y también Elsa Noguera está entre bajó un poco la popularidad de Jaime Pumarejo, para ser precisa, no Elsa Noguera, Jaime Pumarejo pasó en 2 meses del 79 al 73%. Eso no es mucho, eso se puede explicar por la pandemia, pero eso no le pasó al resto de mandatarios de las ciudades principales del país. Entonces ya ahí se empieza a ver una muestra, pero además de eso uno puede notar en redes, ese también es un gran termómetro, por supuesto, hay una molestia, hay una preocupación. En Barranquilla hoy la gente está durmiendo con angustia. Pero a ver, Laura, el coronavirus, y hemos visto en muchos sitios, en muchas ciudades de muchos países, es una vaina bien fregada. Cuando usted se le riega, es difícil de contener, se copan hasta los sistemas de salud más preparados del mundo, y aquí Barranquilla, digamos que no es una excepción, pero además de esta narrativa de decirle a la gente que es culpa de ellos, que sí tienen para la cerveza, pero no para cuidarse, ¿usted cree que esto está desnudando una falla, unos problemas más profundos en este modelo muy exitoso que ha vivido Barranquilla? Pues yo creo que sí, habrá que ver qué pasa al final, cómo sigue evolucionando todo, pero para el debate también deberían entrar temas como Barranquilla en los últimos 12 años priorizó, y nosotros también lo tenemos documentado, por ejemplo, la inversión en obras civiles, que si bien son importantes y que si bien generan calidad de vida, pues digamos contrastan con la poca inversión que a veces no llega ni al 1% en algún año en cultura ciudadana, y habría que preguntarse si ese es el precio que está pagando hoy Barranquilla, ¿no? Ya que las autoridades locales le están endilgando la responsabilidad de lo sucedido básicamente a los ciudadanos, pues habría que preguntarse si esta falta de cultura ciudadana pues no se debe a la poca inversión que ha habido en estos años en la ciudad en ese sentido. Usted, tal vez ese fue un titular suyo que es como, en términos de UCIs, Barranquilla es tu papá. Barranquilla arrancaba con el mejor índice de unidades de cuidado intensivo por cada 100.000 habitantes, que para que se hagan una idea eran como 2.600, una unidad por cada 2.600 personas en Barranquilla, y en Bogotá, en cambio, para hacer la comparación, era una unidad por cada 8.000. Sin embargo, ahorita estamos viendo que la capacidad total, digamos, de las UCIs, la disponibilidad, estos son los datos que usted mencionaba ahorita, según lo que reporta el Ministerio de Salud, están en 20% de disponibilidad, es decir, están copadas a un 80%. ¿Usted cree que esto ha desnudado fallas en el sistema de salud que parecía tan bueno? Pues, digamos, Barranquilla hizo unas inversiones grandísimas en salud, sobre todo en construcción de entidades de salud en los últimos años, muy importante. El INS había destacado a Barranquilla en el manejo de su sistema de salud, en el tema epidemiológico. Nosotros lo tenemos en esa historia que tú mencionaste. Pero bueno, digamos, por supuesto que esta pandemia pone en riesgo cualquier sistema de salud, por muy fortalecido que esté, y en el caso de Barranquilla pues fue un golpe absolutamente durísimo, que más que desnudar falencias, pues lo que hizo fue, sí, de alguna manera sí desnudó las falencias, pero le dio un golpe más duro que al resto de las ciudades del país. Y hoy lo que están viendo los barranquilleros es eso, ¿no? Esto está pasando hoy, puede que cambien estos días, pero hoy está pasando en Barranquilla. Y entonces esta ciudad que vivía en esta eterna luna de miel, pues
como te dije al principio, habrá que ver si esto va a tener algunos resultados adversos cuando ya pensemos en tiempos electorales. Laura, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos debemos un programa entero sobre los Char. Ojalá la pueda tener en estudio para poder hablar sobre esta fascinante y poderosa familia barranquillera de la que queremos saber más, de su historia, de sus particularidades, de sus defectos y obviamente también de sus virtudes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Daniel, y buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. Vamos a cambiar un poquito de tema cuando regresemos de comerciales. Y antes de irme a comerciales, Juanse, voy a ponerles este video de Marta Lucía Ramírez para contextualizar, porque vamos a hablar con uno de los periodistas que destapó el secreto de la vicepresidenta de tener un hermano narcotraficante, un secreto que ocultó durante más de 20 años. Esto es lo que ella decía acerca de la transparencia apenas fue elegida vicepresidenta de la República. Es necesario que la transparencia en la gestión se convierta en una virtud para acercar siempre al ciudadano a los asuntos públicos. Espero que al terminar este curso virtual, el país cuente con servidores cada vez más conscientes de que su comportamiento cotidiano, desde la cotidianidad, es más, desde el hogar, desde lo que hacemos todos los días al interior de la puerta de nuestros hogares, sirva como ejemplo y como referente de lo que son los funcionarios públicos colombianos con excelencia y con una gran transparencia. Tenemos que lograr que, basados en esta cultura de la eficiencia y la transparencia, en este compromiso con la legalidad y la ética de lo público, podamos lograr entre todos nosotros que acabemos, ahora sí, de una vez por todas y para siempre, con la corrupción en Colombia. Seguimos en Zona Franca, cambiamos de tema, salimos de Barranquilla, saltamos a la vicepresidencia de la República. Como les ponía antes, las palabras elogiosas de la vicepresidenta acerca de la probidad pública, la necesidad de que los funcionarios tengan estándares distintos de transparencia, incluso en su actuar cotidiano, como decía ella, algo que no hizo, según descubrimos por la investigación periodística de Julián Martínez, quien nos acompaña desde Bogotá. ¿Qué tal, Julián? Hola Daniel, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes de Zona Franca. Qué placer volver a estar en tu programa. No señor, muchas gracias por volver por acá. Entonces, esto se publicó la semana pasada en La Nueva Prensa y el artículo lo firman usted y Gonzalo Guillén. No es fácil, y se lo decía ahorita, no es fácil descubrirle a una figura pública tan esculcada periodísticamente, además que ha tenido una trayectoria tan larga como Marta Lucía Ramírez, un secreto como este, el haber tenido un hermano narcotraficante hace más de 20 años y ustedes lo lograron. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, Daniel, esto tiene un origen que a todos los periodistas les pasa, y es que mucha gente quiere hablar con uno, o algunas personas le escriben a uno, o aparecen fuentes que uno no sabe quiénes son. El caso es que estas fuentes suministran a veces un nombre, un número, o le dicen a uno esté pendiente de tal cosa, pero solamente uno puede publicar pues en el momento en que uno compruebe algo, independientemente de los intereses de la fuente que tenga el interés de filtrarle a uno o contarle alguna cosa. Generalmente cuando una fuente lo busca a uno pues tiene un interés directo, pero ya va en la ética, en el rigor del periodista, qué tanto escepticismo le meten al tema. De manera que nosotros durante un tiempo habíamos recibido una información que nos parecía, digamos, un poco complicada y un poco loca, porque cuando revisamos, Daniel, no había nada de ese tema, yo lo primero que hago cuando hago una investigación es mirar qué han hecho mis colegas, qué publican otras personas, qué contexto tiene la información. No había nada, no aparecía nada de este señor. Pero entonces, bueno, yo me metí a la página de las prisiones en Estados Unidos con un código que descubrí, y efectivamente me aparecía Bernardo Ramírez. Claro. Pero no me aparecía Bernardo Ramírez Blanco. Con ese código yo me metí en el sistema judicial de los Estados Unidos. Hay que pagar un dinero para bajar el indictment.
y el proceso investigativo fue así. Y el día que y nosotros el miércoles 10 de junio terminamos la investigación con Gonzalo Guillén y optamos por publicarla el otro día. Y les puedo contar que unas 2 horas antes más o menos de la publicación logré conseguir la imagen de Bernardo Ramírez, que me pareció también, digamos, un hecho importante porque le daba credibilidad a la historia, y nosotros estábamos en un momento de debate que nos parecía genial sacar una historia, digamos, de tan alto secreto para los poderosos, que finalmente ese es el trabajo de un periodista. Y Julián, y entonces yo creo que aquí, más allá de que la vicepresidenta haya tenido un hermano que narcotraficó, que estuvo metido en una conspiración criminal para que personas ingirieran cápsulas de heroína en cauchos y las llevaran a Estados Unidos, él mismo iba a recoger la droga, según ustedes cuentan, y cayó en una investigación de la DEA. Más allá de ese hecho, está el hecho adicional de que Marta Lucía en ese entonces se involucró en el proceso judicial y pagó una garantía que ella después dijo que no era una fianza, como ustedes habían dicho, y eso es importante para ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues digamos que en primer lugar hay que decirle a la opinión pública que la vicepresidenta de Colombia no es narcotraficante, que no tiene el objeto esta publicación, y de hecho quien lea el artículo original no encontrará ningún adjetivo en ese sentido, y que más bien uno de los detalles dentro de la historia de este señor está que el 21 de julio de 1999 Bernardo Ramírez fue presentado ante un magistrado de la Corte Federal, quien le fijó una fianza de $150.000 y lo conminó a reportarse 2 veces a la semana por teléfono con el oficial de libertad provisional el 21 de julio, eso fue 3 días después de su captura, y fue declarado parcialmente indigente, esa es la traducción que da el indictment, razón por la que el juez le nombró un defensor público. Entonces, como parte de todo este procedimiento, Ramírez se declaró no culpable. El caso es que la doctora Marta Lucía Ramírez y Álvaro Rincón y una excuñada garantizaron la fianza, pagaron los $150.000 y les fijaron también una fianza corporativa por $100.000. Con un detalle muy importante, Daniel, y esto lo sacó Noticias 1 anoche, y es que en diciembre de 1997 se le permitió a este señor ir a Nueva York, donde se encontraba Marta Lucía Ramírez con su esposo, un mes antes de que lo condenara la justicia de Estados Unidos por estos hechos. ¿Y ese dato qué agrega? Deme un poquito más de contexto. Ese dato agrega algunas de las cláusulas que quedaron fijadas entre la Corte, entre el magistrado, entre el juez de Estados Unidos y la defensa del hermano de Marta Lucía, que se le permitiera en algún momento salir y que se le pudiera otorgar estos permisos para en algún momento disfrutar un espacio con su familia. Y aquí, Julián, definitivamente el punto, es decir, en Colombia no hay delitos de sangre, la vicepresidenta no es responsable de ninguna forma por lo que haya hecho su hermano, tampoco por haber querido ayudarlo, es decir, creo que cualquier persona en una situación y con los medios disponibles lo habría hecho. Tal vez el debate que suscitó su artículo es si ella debió haber informado de esta situación antes de que ustedes se lo sacaran. De hecho, descubrimos que ni siquiera lo había informado al presidente Iván Duque, con quien se presentó junto en un volante, en un tarjetón para que la eligieran. ¿Y esto le parece a usted que es una falta política, una falta grave? Sí, Daniel, pues digamos, eso ya le corresponde a la opinión pública, digamos, formarse su propio concepto con base en esto, pero uno de los puntos del artículo relataba eso, que Marta Lucía Ramírez nunca le dijo a sus electores, pero no solo en la campaña presidencial pasada de 2018, porque es que ella también se lanzó en 2014, también se lanzó en 2010 y también se lanzó al Senado en 2006, entonces siempre fue un secreto, digamos una vinculación de su familia al narcotráfico que sí debería ser pública, porque esa es la transparencia que debe caracterizar a un funcionario. Eso es algo como tener ética, de alguna manera. Y pues a mí sí me parece reprochable finalmente que al presidente Iván Duque no le hayan dicho, porque
dentro de toda la reacción que ha generado esta noticia que revelamos con Gonzalo Guillén, uno de los puntos que se ha sabido es que el presidente Iván Duque, quien confirmó nuestra chiva, se enteró por nuestro artículo. Y a propósito de Duque, escribió en Twitter, y creo que esto se refería a usted y a Gonzalo Guillén y al trabajo que han hecho en la Nueva Prensa, ha dicho el presidente y dijo que ustedes estaban intentando enlodar el nombre de Marta Lucía Ramírez, me acuerdo bien de la palabra. ¿Ustedes quieren enlodar a Marta Lucía Ramírez o ustedes tienen una estrategia de periodismo que está basada solamente en un sector o no? No, por supuesto que no, es que quien se construye su propio nombre es uno mismo. Nosotros estamos relatando hechos que tienen unas fechas y unos documentos, pero como son reprochables, eso se le genera, digamos, una reacción a la opinión pública. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que con Gonzalo Guillén seguiremos investigando otras estructuras del poder. Lo que pasa es que, digamos, que se nos ha dificultado conseguir financiación, y muchas de las cosas que nosotros trabajamos y que tienen mucho más impacto, tienen que ver con el poder presidencial. Ese es el asunto. Julián, muchas gracias por hablarnos esta noche. Antes de despedirlo, quiero ponerle otra vez lo que dijo justo después de ser elegida a la vicepresidencia de la República. Más de 10 millones de personas votaron por ella. Marta Lucía Ramírez, cuando invitaba desde la función pública a un curso virtual para funcionarios públicos sobre integridad y transparencia en ese ejercicio, creo que la vicepresidenta, y ustedes lo muestran, no estaba haciendo lo que predicaba. Ahí va otra vez. Es necesario que la transparencia en la gestión se convierta en una virtud para acercar siempre al ciudadano a los asuntos públicos. Espero que al terminar este curso virtual, el país cuente con servidores cada vez más conscientes de que su comportamiento cotidiano, desde la cotidianidad, es más, desde el hogar, desde lo que hacemos todos los días al interior de la puerta de nuestros hogares, sirva como ejemplo y como referente de lo que son los funcionarios públicos colombianos con excelencia y con una gran transparencia. Tenemos que lograr que... Ahí está, esas eran las palabras de la vicepresidenta. Julián, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que esas palabras de la vicepresidenta reivindican que lo que ustedes estaban haciendo tiene un interés periodístico más allá de cualquier debate político que haya generado. Sí, señor, así es, y muchas gracias, y qué gusto volver a estar en el programa, y un gran saludo, Dani. Gracias, Julián. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos vamos y nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.